Mi hermano me golpeó con su auto en plena pelea familiar porque según él siempre quiero ser el centro de atención, y ahora mis padres me amenazan con desheredarme si no retiro los cargos. Oliver y yo crecimos en un suburbio tranquilo de Atlanta. Nuestro vecindario estaba lleno de casas blancas con jardines bien cuidados, donde todos conocían a todos. Durante nuestra infancia, mi hermano, 26M, y yo, Charlotte, 28F, éramos inseparables. Jugábamos al escondite en el jardín trasero, compartíamos historias de terror bajo las sábanas y soñábamos con el día en que ambos dejaríamos nuestra pequeña ciudad para conquistar el mundo. Pero como suele pasar, la adultez llegó, y nuestras vidas tomaron caminos muy diferentes. Mientras yo estudiaba arduamente para convertirme en terapeuta ocupacional, Oliver parecía dar tumbos por la vida. Después de dejar la universidad a los 20 años, comenzó a trabajar en cualquier empleo que encontraba, tiendas de conveniencia, restaurantes, almacenes. Ningún trabajo duraba más de 6 meses. Al principio, intenté apoyarlo, alentándolo a encontrar algo que realmente le apasionara, pero él rechazaba cualquier intento de ayuda. Su resentimiento comenzó a crecer cuando empecé a destacar en mi carrera. Mientras yo avanzaba, él sentía que se quedaba atrás. Las cosas se deterioraron hace un año en la boda de nuestro primo James. Fue ahí donde me di cuenta de lo profundo que era su rencor hacia mí. Lo encontré en el baño, llorando y tambaleándose con una botella de whisky. «Eres la favorita, Charlotte», me dijo entre lágrimas. «Siempre lo has sido. Nadie me toma en serio porque tú haces todo perfecto». Sus palabras me dejaron helada. Traté de consolarlo, de explicarle que su percepción no era justa, pero algo se rompió en nuestra relación esa noche. Desde entonces, cada reunión familiar se convirtió en un campo de batalla emocional. Hace 2 semanas, nuestros padres organizaron una cena para celebrar el cumpleaños de nuestra madre. Nuestra casa familiar, ubicada en un suburbio rodeado de altos robles y calles tranquilas, era el lugar perfecto para reuniones familiares. Yo llegué temprano ese día para ayudar con los preparativos. Mi madre estaba ocupada decorando la mesa del comedor, mientras mi padre revisaba la parrilla en el patio trasero. Por un momento, casi olvidé mis preocupaciones. Sin embargo, todo cambió cuando llegó Oliver. Tarde, como siempre, y con una expresión que delataba su mal humor. Apenas cruzó la puerta, lanzó un comentario sarcástico. «Mira quién está aquí, la hija perfecta, lista para recordarnos a todos lo maravillosa que es». Intenté ignorarlo, pero mi madre le lanzó una mirada de advertencia. Durante la cena, Oliver continuó con sus comentarios. «Debe ser genial tener un trabajo donde todo lo que haces es hablar, eso es una carrera real, Charlotte», dijo con una sonrisa amarga. Mi primo Samuel, que estaba sentado a mi lado, intentó desviar la conversación, pero era evidente que Oliver estaba buscando una reacción. Finalmente, perdí la paciencia. «Oliver, si tienes algo que decir, dilo directamente en lugar de esconderte detrás de comentarios pasivo-agresivos», le respondí con calma. Pero eso fue suficiente para hacerlo explotar. Se levantó de un salto, tirando su silla al suelo. «Eres una hipócrita, Charlotte. Toda tu vida es una farsa. Crees que eres mejor que todos nosotros, pero no eres más que una falsa». Mi madre trató de calmarlo, pero él salió de la casa, empujando la puerta con tanta fuerza que resonó en todo el vecindario. No sé por qué lo hice, pero lo seguí. Tal vez fue la culpa o el deseo de arreglar las cosas. Lo encontré en el garaje, buscando frenéticamente las llaves de su auto. «Oliver, por favor, no hagas esto. Hablemos», le dije, manteniendo la distancia. «Lárgate, Charlotte. Ya arruinaste suficiente esta noche», gruñó, sin siquiera mirarme. «Solo quiero entender qué está pasando». «No tiene que ser así», insistí, pero él no quería escuchar. Encendió el motor de su auto y lo puso en reversa. Pensé que solo estaba tratando de asustarme, pero cuando giró bruscamente el volante y aceleró hacia mí, me di cuenta de que iba en serio. Lo siguiente fue un borrón. Sentí el impacto en mi costado y luego el frío del pavimento. Mi cuerpo entero ardía de dolor, y mi mente estaba en un estado de incredulidad. ¿Realmente mi hermano me había golpeado con su auto? Las luces de la casa se encendieron, y escuché gritos y pasos corriendo hacia mí. Mi madre fue la primera en llegar, su rostro una mezcla de horror y desesperación. «Charlotte, Dios mío, Charlotte, ¿estás bien?». Intentó tocarme, pero me dolía demasiado. Creo que no puedo mover mi pierna», logré decir entre jadeos. Todo mi cuerpo temblaba, y el dolor era insoportable. Oliver estaba parado junto al auto, con las manos en la cabeza, murmurando algo ininteligible. Mi padre llegó poco después y, al ver la escena, estalló de furia. «¿Qué demonios hiciste, Oliver?». Mi primo Samuel llamó al 911 mientras algunos familiares intentaban calmar a mis padres. Mientras esperábamos la ambulancia, Oliver finalmente habló. «No fue mi intención, no quería», pero sus palabras se sintieron vacías. ¿Cómo podía justificar lo que acababa de hacer? El viaje en ambulancia al hospital fue un torbellino de dolor físico y emocional.
Mientras el equipo médico estabilizaba mi pierna y me administraba algo para el dolor, no podía evitar revivir el momento una y otra vez. El rugido del motor, el impacto, la frialdad del pavimento bajo mi cuerpo, y la expresión de Oliver después. ¿Era remordimiento lo que vi en sus ojos? ¿O simplemente miedo por lo que había hecho? Cuando llegamos al hospital, me llevaron directamente a emergencia. Una ráfaga de luces blancas y voces urgentes me rodearon mientras los médicos evaluaban mis lesiones. El diagnóstico llegó rápido: fractura en la pelvis, una contusión severa en el costado, y varios cortes y hematomas que requerirían puntos de sutura. Me informaron que necesitaría semanas de reposo y probablemente meses de fisioterapia para volver a caminar con normalidad. Era devastador. Mientras estaba acostada en la camilla, tratando de procesar todo, mi padre llegó al hospital. Parecía 10 años mayor, con el rostro cansado y los ojos rojos. Se sentó junto a mi cama y tomó mi mano con delicadeza. Charlotte, lo siento tanto. Esto nunca debió haber pasado, dijo en un susurro. Su voz temblaba de una forma que nunca había escuchado antes. Llamé a la policía. Ya tomaron una declaración preliminar de Samuel y de algunos otros. Oliver tiene que enfrentar las consecuencias. La noticia me dejó helada. Por un lado, sabía que era lo correcto. Pero por otro, la idea de involucrar a la policía contra mi propio hermano me llenaba de conflicto. Antes de que pudiera responder, mi madre entró en la habitación, con una expresión completamente diferente. Mientras mi padre parecía devastado, ella lucía tensa, casi desafiante. Charlotte, escucha. Esto fue un accidente, empezó a decir, cruzando los brazos. Oliver estaba molesto, pero no quería lastimarte. Fue un error. No puedes dejar que esto se salga de control. Sentí como mi estómago se revolvía de la indignación. Un error, me golpeó con su auto, mamá, podría haberme matado. Mi voz se quebró, y no pude evitar que las lágrimas rodaran por mi rostro. Lo sé, cariño, lo sé, dijo, tratando de suavizar su tono. Pero él es tu hermano. La familia es lo más importante. Si sigues adelante con esto, destruirás su vida. Eso es lo que quieres. ¿Realmente quieres arruinar a tu propio hermano? Sus palabras me dejaron sin aliento. Allí estaba yo, postrada en una cama de hospital, con el cuerpo magullado y roto, y lo único que parecía importarle a mi madre era proteger a Oliver. ¿Y mi vida, mamá? ¿Acaso eso no cuenta para nada?, pregunté, tratando de mantener la calma. Antes de que pudiera responder, mi padre intervino. Basta, Margaret. No vamos a justificar lo que hizo Oliver. Esto tiene consecuencias. Pero mi madre no se detuvo. Tú no entiendes lo que esto significa para él. Charlotte, si hablas con la policía, esto quedará en su historial. ¿Cómo va a encontrar trabajo? ¿Cómo va a rehacer su vida? No puedes hacerle esto. Las lágrimas volvieron a llenar mis ojos, pero esta vez no eran de tristeza, sino de pura rabia. No soy yo quien le está haciendo esto, mamá. Es él. Oliver tomó esa decisión cuando decidió acelerar hacia mí. Más tarde esa noche, mientras intentaba descansar, recibí un mensaje de texto de Samuel. Charlotte, sé que esto es difícil de escuchar, pero tienes que saberlo. Después de que te llevaron en la ambulancia, Oliver dijo que te lo merecías, que siempre lo empujas al límite. No puedo quedarme callado. Si necesitas mi apoyo, estoy aquí. Leí el mensaje una y otra vez, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Cómo podía Oliver justificar lo que había hecho? ¿Realmente creía que esto era mi culpa? Mi mente estaba hecha un caos. Sabía que no podía ignorar lo que había pasado, pero el peso de la presión familiar me aplastaba. A la mañana siguiente, la policía llegó al hospital para tomar mi declaración oficial. 2 oficiales, un hombre y una mujer, entraron en mi habitación con expresiones serias pero amables. Señorita Charlotte, entendemos que esto es difícil, pero necesitamos que nos diga lo que sucedió anoche, dijo uno de ellos. Miré a mi padre, que asintió con firmeza, y luego a mi madre, que evitó mi mirada. Sabía que este momento era crucial. Tenía que decidir si proteger a Oliver o a mí misma. Finalmente, tomé una respiración profunda y les conté todo. Cómo había seguido a Oliver al garaje, cómo él estaba furioso, cómo había acelerado hacia mí sin detenerse. Los oficiales tomaron notas, haciéndome preguntas específicas. ¿Crees que lo hizo intencionalmente?, me preguntaron. Me tomó un momento responder. Sí, dije finalmente. Creo que quería asustarme, pero no le importó si me lastimaba en el proceso. Cuando se fueron, mi madre estalló. Charlotte, no puedes hacer esto, estás arruinando a tu hermano, ¿cómo puedes ser tan cruel? Cruel, respondí, levantando la voz por primera vez. Mamá, estoy en una cama de hospital por su culpa, no puedo caminar, y tú crees que yo soy la cruel. Esa misma tarde, me informaron que Oliver había sido arrestado. Mis padres discutieron durante horas en la sala de espera. Mi padre insistía en que era lo correcto, mientras mi madre lloraba, diciendo que yo había traicionado a la familia. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, me di cuenta de algo: mi familia nunca sería la misma. Pero sabía que había hecho lo correcto.
Nadie merecía lo que me había hecho Oliver, y protegerlo no haría más que perpetuar su comportamiento. El día después del arresto de Oliver fue caótico. Apenas había dormido. Mi madre no paraba de enviarme mensajes, rogándome que retirara la denuncia. Mi teléfono vibraba constantemente con notificaciones, llamadas perdidas, mensajes de familiares que ya se enteraron de lo ocurrido, algunos para ofrecerme apoyo, otros para cuestionar mi decisión. Cada mensaje me hacía sentir más atrapada. Mi padre, por otro lado, intentó mantenerse firme. Llegó al hospital temprano, llevando café y un par de libros, como si con pequeños gestos pudiera aliviar la tormenta emocional que ambos sabíamos que se avecinaba. Se sentó junto a mi cama y dijo, con voz grave pero calmada, Charlotte, estoy orgulloso de ti. Sé que esto no es fácil, pero lo que hiciste fue valiente. Oliver necesita aprender que sus acciones tienen consecuencia. Sin embargo, incluso con su apoyo, no podía evitar sentirme desgarrada. Pensaba en Oliver, sentado en una celda, probablemente furioso conmigo. Pensaba en mi madre, que parecía más preocupada por su hijo problemático que por el hecho de que yo estaba en una cama de hospital con una pelvis fracturada. Y, más que nada, pensaba en la familia. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Más tarde esa mañana, recibí una visita inesperada. Mi primo Samuel, quien había estado presente durante el incidente, entró a mi habitación con una expresión de preocupación. Se sentó en la silla al lado de mi cama, y después de un largo suspiro, comenzó a hablar. Charlotte, tengo que decirte algo, y no sé si te va a ayudar o si te va a hacer sentir peor, pero creo que necesitas saberlo, dijo, mirando sus manos. Después de que te llevaron en la ambulancia, Oliver empezó a gritar. Decía cosas como que te lo merecías, que siempre lo provocas. Incluso llegó a decir que deberías haber aprendido a no meterte en su camino, punto. Sentí un nudo en el estómago. Aunque una parte de mí ya sospechaba que Oliver no estaba arrepentido, escuchar esas palabras lo hacía mucho más real. Samuel continuó, escucha, yo apoyo completamente lo que estás haciendo. Lo que hizo no está bien, y él necesita entender eso. Si necesitas que testifique o que haga algo, cuenta conmigo. Agradecí su apoyo, aunque no pude evitar sentirme aún más traicionada por Oliver. Después de que Samuel se fue, me encontré sola en mi habitación, enfrentándome a una avalancha de emociones. Rabia, tristeza, frustración, pero también una extraña sensación de claridad. Por mucho que doliera, sabía que no podía retractarme. Oliver había cruzado una línea que no debía ser ignorada. Esa tarde, mi madre llegó al hospital. No estaba sola. Trajo consigo a una de mis tías, una mujer que siempre había sido neutral en los conflictos familiares. Pensé que tal vez venían a ofrecer apoyo, pero rápidamente quedó claro que tenían otras intenciones. Charlotte, tenemos que hablar, dijo mi madre, sentándose junto a mí con una expresión seria. Mi tía se quedó de pie, cruzada de brazos, como si estuviera allí para respaldar a mi madre. Oliver está devastado, continuó mi madre. Lo que hizo estuvo mal, pero todos sabemos que no fue intencional. Él nunca querría lastimarte de verdad, ¿no crees que ya ha sufrido lo suficiente? Me quedé en silencio, esperando que dijera algo más, pero lo que vino después me dejó completamente helada. Tu padre y yo hemos estado hablando, y si no retiras la denuncia, tendremos que tomar medidas. No queremos llegar a este punto, pero la familia es lo primero, y si tú decides no actuar como parte de esta familia, entonces no tendremos otra opción. ¿Qué estás diciendo, mamá? Pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Si sigues adelante con esto, te desheredaremos, dijo finalmente, con una frialdad que me dejó sin palabras. No queremos hacerlo, pero estás dejando que tu orgullo destruya a esta familia. Por primera vez en todo este proceso, me sentí completamente sola. Incluso con el apoyo de mi padre y de Samuel, la amenaza de mi madre era un golpe bajo. Aunque nunca me había importado demasiado el dinero de mis padres, el simple hecho de que estuvieran dispuestos a tomar esa medida me rompió el corazón. No puedo creer lo que estoy escuchando, respondí, tratando de mantener la calma. ¿Mi orgullo? Mamá, Oliver casi me mata. Estoy aquí, en esta cama de hospital, porque él no pudo controlar su enojo. Y tú estás más preocupada por protegerlo que por lo que me hizo a mí. Charlotte, no lo entiendes, dijo mi madre, con una mezcla de frustración y desesperación. Oliver está pasando por un momento muy difícil. Tú siempre has sido fuerte. Sabíamos que podrías superar esto. Pero él no es como tú. Si le haces esto, no sé si podrá recuperarse. Me quedé mirándola, incapaz de comprender cómo podía justificar las acciones de Oliver de esa manera. No es mi trabajo protegerlo de las consecuencias de sus propios actos, dije finalmente, con la voz temblando. Si no enfrenta lo que hizo, nunca cambiará. Después de que se fueron, me sentí agotada, tanto física como emocionalmente. Mi madre había dejado claro dónde estaban sus lealtades, y aunque eso dolía, también me dio una extraña sensación de liberación. Sabía que nunca podría complacerla, no cuando se trataba de Oliver. Lo único que podía hacer era protegerme a mí mismo.
Más tarde esa noche, mi padre volvió al hospital. Le conté lo que había dicho mi madre, y aunque trató de ocultarlo, pude ver el dolor en su rostro. No puedo controlar lo que haga tu madre, Charlotte, dijo, tomando mi mano. Pero quiero que sepas que estoy de tu lado. No importa lo que pase, siempre te apoyaré. Esa noche, mientras trataba de dormir, tomé una decisión. Por mucho que doliera, sabía que tenía que seguir adelante con la denuncia. No solo por mí, sino porque Oliver necesitaba enfrentar lo que había hecho. Era la única manera de romper el ciclo. Los días que siguieron al arresto de Oliver fueron un torbellino. Mientras mi cuerpo trataba de recuperarse de las lesiones, mi mente estaba atrapada en un remolino constante de pensamiento. Cada conversación con la familia parecía añadir más presión, y cada decisión que tomaba me alejaba más de lo que antes era mi hogar emocional. La primera audiencia preliminar de Oliver se programó para la semana siguiente. Samuel y mi padre asistieron conmigo como apoyo. Mi madre, sin embargo, se sentó al otro lado de la sala junto a Oliver. Cuando la vi tomar su mano mientras él evitaba mirarme, sentí una punzada de dolor. Parecía una escena sacada de una película, solo que no había héroes en esta historia, solo un desmoronamiento familiar. Esa mañana, el fiscal expuso brevemente los cargos: agresión agravada y negligencia temeraria. Cuando el abogado de Oliver habló, trató de minimizar lo sucedido. Esto no fue un acto de malicia. Fue un accidente desafortunado derivado de una disputa familiar, argumentó. Escuchar esas palabras fue como una bofetada. ¿Un accidente? ¿De verdad estaban tratando de justificarlo de esa manera? Cuando llegó el momento de mi declaración, me levanté, a pesar de que el dolor en mi pelvis todavía me dificultaba moverme. Respiré hondo y hablé con la mayor claridad posible. Oliver aceleró hacia mí esa noche. Sabía que estaba en su camino, y aún así decidió no detenerse. No puedo decir si quería lastimarme deliberadamente, pero lo que sí sé es que no hizo nada para evitarlo. Lo que pasó no fue un accidente, fue una decisión. El juez escuchó atentamente antes de pronunciarse. Oliver fue liberado bajo fianza, pero con restricciones. No podía acercarse a mí ni comunicarse conmigo mientras el caso estuviera en curso. Mi madre lloró cuando se dictó la orden, y pude escucharla susurrar: esto no es justo. Esa misma tarde, mientras regresaba del tribunal en el auto con mi padre, mi teléfono comenzó a vibrar nuevamente. Esta vez era un mensaje de mi prima Grace. Charlotte, tengo que contarte algo. Tu madre está llamando a todos en la familia, tratando de convencerlos de que tú estás exagerando lo que pasó. Está diciendo que solo estás haciendo esto para castigar a Oliver. Creo que deberías saberlo. Me quedé mirando la pantalla, incrédula. ¿Mi madre estaba desacreditándome ante toda la familia? Después de todo lo que había sucedido, sentí que el suelo bajo mis pies se desmoronaba una vez más. ¿Qué pasa, cariño?, preguntó mi padre, notando mi expresión. Le mostré el mensaje, y él suspiró profundamente, pasando una mano por su cabello. Tu madre está cegada por su culpa y por su favoritismo hacia Oliver. No sé cómo llegamos a esto, pero tienes que mantenerte firme, Charlotte. Esto no es tu culpa. Esa noche, recibí una llamada inesperada de mi hermana menor, Elle. Aunque ella no había estado en la cena, ya sabía todo lo que había sucedido. Elle siempre había sido más neutral en los conflictos familiares, pero esta vez parecía genuinamente preocupada. Charlotte, quiero que sepas que estoy contigo, dijo. No puedo creer lo que hizo Oliver, y menos aún lo que mamá está diciendo sobre ti. Pero también quiero advertirte que esto no va a mejorar pronto. La familia está dividida, y mamá está haciendo todo lo posible para que la gente se ponga de su lado. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque ya tenía una idea. Está diciendo que estás exagerando todo, que realmente no estás tan lastimada como dices. Incluso está sugiriendo que provocaste a Oliver esa noche. No le creo, pero otras personas podrían hacerlo. Sentí un nudo en el estómago. Sabía que mi madre estaba dispuesta a proteger a Oliver a toda costa, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Ella continuó: Charlotte, tienes que mantenerte fuerte. Sé que esto es difícil, pero lo que estás haciendo es lo correcto. Los días siguientes fueron un infierno. Mi madre organizó una reunión familiar en la casa de mis abuelos, donde intentó convencer a todos de que debía retirar los cargos contra Oliver. Mi primo Samuel, que asistió a la reunión, me llamó después para contarme lo que había sucedido. Tu madre fue implacable, dijo. Dijo que la familia está rota por tu culpa, que si realmente te importara, encontrarías una manera de resolver esto sin involucrar a la policía. Pero la mayoría de nosotros no estamos de acuerdo con ella. Lo que Oliver hizo estuvo mal, y tú tienes derecho a buscar justicia. Aunque las palabras de Samuel fueron reconfortantes, no podían borrar el dolor de saber que mi propia madre estaba liderando una campaña en mi contra. Cada conversación con alguien de la familia era un recordatorio de que, para muchos de ellos, yo era la villana de esta historia. El colmo llegó una semana después, cuando recibí una visita inesperada en el hospital. Era Oliver. Vestía ropa casual, pero su rostro estaba marcado por la tensión. No debería estar aquí,
Pero necesito hablar contigo, dijo, con voz baja y temblorosa. Mi primera reacción fue de miedo. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué quería? Sin embargo, mi curiosidad superó mi instinto de protegerme, y le dije que hablara rápido. Charlotte, siento mucho lo que pasó, comenzó, pero su tono no sonaba genuino. Todo esto se salió de control. Mamá dice que podríamos arreglar esto si retiras la denuncia. Podríamos hacer que todo volviera a la normalidad. Lo miré, incrédula. ¿Normalidad? ¿Golpearte con un auto es normalidad para ti, Oliver? ¿Crees que puedo olvidar todo lo que pasó esa noche? No fue intencional, respondió, levantando la voz. Estaba molesto, tú siempre tienes que ser el centro de atención, siempre tienes que estar encima de mí. Esas palabras fueron la confirmación de lo que ya sabía. Oliver no estaba arrepentido. Solo quería escapar de las consecuencias de sus actos. Lárgate, Oliver, le dije finalmente, con la voz firme. No voy a ceder. Y no volverás a intimidarme. Oliver me lanzó una última mirada de frustración antes de irse, murmurando algo ininteligible. Mientras lo veía salir, sentí una mezcla de miedo y determinación. Por primera vez en semanas, supe con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta. Después de la visita de Oliver, quedó claro que mi familia estaba fracturada de una forma que tal vez nunca podría repararse. A pesar de las amenazas y manipulaciones, sabía que no podía retroceder. Mi salud, mi seguridad y mi dignidad no podían ser negociadas, incluso si eso significaba enfrentar a toda mi familia. Días después, mientras me preparaba para una cita médica de seguimiento, mi madre apareció en el hospital sin avisar. No estaba sola. Trajo consigo a un abogado, alguien que había contratado específicamente para convencerme de retirar los cargos contra Oliver. La audacia del gesto me dejó atónita. Charlotte, escucha, comenzó mi madre, mientras el abogado tomaba asiento en una esquina. Esto ha ido demasiado lejos. Sé que estás herida, pero no podemos dejar que esto destruya a Oliver. Él es tu hermano. Por favor, hagamos esto en familia, como siempre debió ser. Sentí que las lágrimas se acumulaban en mis ojos, no de tristeza, sino de pura frustración. En familia, repetí, casi riendo amargamente. ¿Qué parte de todo esto ha sido, en familia? Desde que pasó esto, lo único que he recibido son culpas y presiones. Mamá, estoy en esta cama porque él decidió que su rabia era más importante que mi vida. El abogado trató de intervenir, sugiriendo que podríamos llegar a un acuerdo fuera del tribunal, pero lo interrumpí antes de que pudiera continuar. No estoy interesada en acuerdos. Esto no se trata solo de mí. Se trata de que Oliver necesita entender que lo que hizo tiene consecuencia. Mi madre estalló en lágrimas, cubriéndose el rostro con las manos. Pero en lugar de sentir compasión, me sentí más firme que nunca. Su llanto era otra táctica, una que ya no estaba dispuesta a tolerar. Quiero que te vayas, mamá, dije con calma. Y llévate a tu abogado contigo. No pienso cambiar de opinión. Esa noche, mientras trataba de descansar, recibí una llamada de ella. Su voz sonaba nerviosa, pero también llena de determinación. Charlotte, hay algo que necesito decirte. He estado callada demasiado tiempo, pero no puedo seguir viendo cómo mamá te culpa por todo esto. ¿A qué te refieres?, pregunté, sintiendo una mezcla de curiosidad y aprensión. Oliver siempre ha sido el favorito de mamá, lo sabemos. Pero lo que no sabes es que ella le ha estado pagando deudas desde hace años. Tarjetas de crédito, préstamos personales, incluso un par de multas. Por eso está tan desesperada por protegerlo. Tiene miedo de que, si esto sale a la luz, toda la familia sepa cuánto lo ha estado encubriendo. Las palabras de ella cayeron como un peso en mi pecho. Todo comenzaba a encajar, la insistencia de mi madre, sus intentos de desacreditarme, incluso la reunión familiar. Todo era parte de un esfuerzo por salvar a Oliver de enfrentar las consecuencias, y en el proceso, proteger su propia imagen. Gracias por decirme esto, ella, respondí, aunque mi mente ya estaba en otro lugar. Necesitaba procesar esta nueva información y decidir qué hacer con ella. La audiencia principal llegó semanas después. Esta vez, la sala estaba llena de caras familiares, primos, tíos, incluso algunos amigos cercanos de la familia. Oliver se presentó con mi madre a su lado, mientras mi padre se sentó conmigo. El ambiente era tenso, casi insoportable. Cuando subí al estrado, me sentí más fuerte de lo que esperaba. Relaté lo sucedido con claridad y precisión, dejando que los hechos hablaran por sí mismos. La defensa de Oliver intentó pintar el incidente como un desafortunado accidente causado por el estrés y el alcohol, pero los testimonios de Samuel y otros testigos dejaron claro que había sido algo más, un acto de ira y negligencia. El juez, tras escuchar todos los argumentos, dictaminó que Oliver era culpable de negligencia temeraria. Fue sentenciado a libertad condicional, terapia obligatoria para manejo de la ira, y se le ordenó mantenerse alejado de mí por al menos 3 años. No era una sentencia severa, pero era suficiente para enviar un mensaje, sus acciones tenían consecuencia. Después de la audiencia, mi madre se acercó a mí en el estacionamiento. Su rostro estaba endurecido, y sus palabras fueron cortantes.
Espero que estés satisfecha. Has destruido a esta familia. La miré directamente a los ojos y respondí, con calma pero con firmeza, no fui yo quien destruyó a esta familia, mamá. Fue Oliver. Y fue tu elección protegerlo en lugar de apoyarme a mí. Se alejó sin decir una palabra más. Mi padre, que había estado observando desde la distancia, se acercó y puso una mano en mi hombro. Estoy orgulloso de ti, Charlotte. No importa lo que digan los demás, hiciste lo correcto. Han pasado meses desde entonces. Mi recuperación ha sido lenta pero constante, tanto física como emocionalmente. Mi relación con mi madre sigue rota, y aunque me duele, he aprendido a aceptar que no puedo cambiarla. Oliver, por su parte, ha cumplido con las condiciones de su sentencia, pero no hemos hablado desde el incidente. La familia sigue dividida, y probablemente lo estará durante mucho tiempo. Pero he encontrado consuelo en las personas que realmente me apoyaron, mi padre, Ellie, Samuel y algunos otros que vieron la verdad y se quedaron a mi lado.